Te doy mi empresa si demuestras que Dios existe. El CEO se burló, pero Jesús le dio una lección. La sala de conferencias en el piso 42 del edificio Valentec brillaba con luces LED, mientras 200 personas esperaban en silencio. Ricardo Valenzuela, CEO de 48 años, con traje italiano de $5,000, caminaba entre las filas de empleados con una sonrisa que helaba la sangre. En su mano derecha sostenía una Biblia de pasta negra, levantándola como si fuera evidencia de un crimen. «Señoras y señores», su voz retumbó por los altavoces, «hoy les presento el mayor enemigo del progreso científico». Arrojó la Biblia sobre la mesa de presentaciones con un golpe seco que hizo eco en toda la sala. María Elena Contreras, empleada del Departamento de Análisis de Datos durante 7 años, ha estado contaminando este templo de la razón con supersticiones medievales. María Elena, de 53 años, permaneció de pie junto a su escritorio, temblando. Sus ojos enrojecidos delataban las lágrimas que luchaba por contener. Ricardo se acercó a ella con pasos calculados, sus zapatos de cuero italiano resonando contra el piso de mármol. «Dígale a todos, señora Contreras». Ricardo cruzó los brazos. «¿Por qué mantiene esta colección de fábulas junto a sus informes financieros?» «Señor Valenzuela», María Elena tragó saliva, «mi fe me da fuerza para...» «¿Fuerza?» Ricardo soltó una carcajada cruel que contagió a varios ejecutivos presentes. «La fuerza viene del conocimiento, de la ciencia, del pensamiento crítico, no de un libro escrito por pastores analfabetos hace 2000 años». Se giró hacia la audiencia. «En Valentec no hay espacio para la mediocridad intelectual. María Elena Contreras está despedida. Seguridad la acompañará a recoger sus cosas». El silencio que siguió era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. 200 pares de ojos observaban cómo 2 guardias de seguridad escoltaban a María Elena hacia la salida. Ella caminaba con dignidad, sus labios moviéndose en oración silenciosa, mientras Ricardo continuaba su discurso sobre racionalidad y pensamiento científico superior. Lo que Ricardo no sabía era que en ese preciso momento, en las afueras del edificio, un hombre vestido completamente de blanco observaba la escena a través de las ventanas de cristal. Sus ojos reflejaban una compasión infinita mezclada con determinación. Había llegado el momento de enseñarle a Ricardo Valenzuela la lección más importante de su vida. Antes de continuar con esta historia que cambiará tu perspectiva sobre el poder de Dios, te invito a suscribirte a nuestro canal. Nuestro sueño es alcanzar 50,000 suscriptores antes de esta Navidad, y tu apoyo es fundamental para seguir compartiendo estos testimonios de fe que transforman vidas. Dale like a este video y déjanos en los comentarios de qué ciudad nos estás viendo y si has disfrutado nuestras historias de esperanza y milagros. Tu participación nos motiva a seguir adelante. Ahora sí, continuemos con lo que sucedió después. La tarde caía sobre la ciudad cuando el hombre vestido de blanco cruzó las puertas giratorias de Valentec. Los empleados que pasaban a su lado apenas le prestaban atención. Su ropa era simple: pantalón de algodón blanco, camisa blanca de lino y sandalias desgastadas que contrastaban brutalmente con el lujo que los rodeaba. Sin embargo, había algo en su presencia que irradiaba una paz inexplicable, una calma que parecía alterar sutilmente el ambiente a su alrededor. Se dirigió directamente hacia el mostrador de recepción, donde una joven de 25 años tecleaba en su computadora con uñas perfectamente manicuradas. «Buenas tardes». Su voz era suave, pero firme. «Vengo a solicitar trabajo como personal de limpieza». La recepcionista lo miró de arriba a abajo, su expresión mezclando sorpresa y desdén. «Señor, las solicitudes de personal operativo se hacen en línea. No aceptamos solicitudes presenciales». «Entiendo». El hombre sonrió con amabilidad. «Pero creo que el señor Valenzuela querrá verme personalmente». «¿El CEO?»
La joven soltó una risa incrédula. «Señor, el señor Valenzuela no recibe a solicitantes de limpieza. Él maneja acuerdos de miles de millones de dólares. No, dígale que hay alguien aquí que puede demostrarle científicamente que Dios existe». El silencio que siguió fue interrumpido solo por el zumbido de los elevadores y el murmullo distante de conversaciones en los pasillos. La recepcionista parpadeó varias veces, procesando lo que acababa de escuchar. «¿Perdón?» Escuchó correctamente. Dígale al señor Valenzuela que alguien está aquí para demostrarle científicamente la existencia de Dios. Él comprenderá. Algo en la serenidad absoluta de aquel hombre hizo que la recepcionista tomara el teléfono. Después de una breve conversación con la asistente ejecutiva, colgó con expresión de asombro. «El señor Valenzuela lo recibirá en 5 minutos». Cuando las puertas del elevador se abrieron en el piso 45, el hombre de blanco fue recibido por Catalina Ruiz, asistente ejecutiva de 32 años, con un elegante traje gris y expresión de absoluta confusión. «¿Por aquí, señor?» Ella esperó un nombre que nunca llegó. El hombre simplemente sonrió y la siguió por el pasillo de mármol italiano hasta las imponentes puertas de caoba que conducían a la oficina principal. Ricardo Valenzuela estaba de pie frente a su ventanal panorámico, observando la ciudad que se extendía a sus pies como un imperio personal. Su oficina era un templo al ego, paredes forradas en madera oscura, una colección de premios y reconocimientos empresariales, fotografías con figuras políticas y celebridades, y en el centro, un escritorio de ébano que costaba más que el salario anual de la mayoría de sus empleados. «Catalina me dice que vienes a demostrarme la existencia de Dios». Ricardo se giró con una sonrisa de tiburón. «Esto debería ser entretenido. ¿Cómo te llamas, predicador?» «Los nombres son importantes». El hombre se detuvo en el centro de la oficina, sus manos descansando tranquilamente a los lados. «Pero lo que importa ahora es la verdad que buscas». Ricardo soltó una carcajada. «¿La verdad que busco? Querido amigo, yo manejo la verdad todos los días. Datos, cifras, algoritmos, ciencia real, no cuentos de hadas para mentes débiles». Se acercó al hombre, estudiándolo como un científico estudiaría un espécimen curioso. «Muy bien, te daré una oportunidad de entretenimiento. Si logras demostrarme científicamente que tu Dios existe, te doy mi empresa, Valentech completa, $2.000 millones en valuación, todo tuyo. ¿Y si no lo logro?», preguntó el hombre con calma. «Entonces sales de aquí humillado, y yo publico tu fracaso en mis redes sociales para que todo el mundo vea cuán ridículas son estas supersticiones religiosas». Ricardo extendió su mano. «¿Trato?». El hombre observó la mano extendida durante un largo momento. «Acepto, pero no de la forma que esperas». «¿Cómo entonces?». «No te daré argumentos teológicos, no citaré textos antiguos, no haré apelaciones emocionales». El hombre caminó hacia la ventana, observando la ciudad bajo el atardecer. «Te daré algo que tu mente científica no podrá refutar. Te daré conocimiento que ningún ser humano debería tener». Ricardo frunció el ceño, su sonrisa volviéndose menos segura. «¿Conocimiento? ¿Cómo qué?». El hombre se giró, sus ojos encontrándose con los de Ricardo, con una intensidad que hizo que el CEO diera un paso atrás involuntariamente. «Tu madre se llamaba Gabriela Esperanza Valenzuela Montenegro. Murió hace 11 años de cáncer de páncreas en el Hospital General San José. Sus últimas palabras fueron: Ricardo, por favor, encuentra a Dios antes de que sea demasiado tarde». La sangre se drenó del rostro de Ricardo. Eso está en registros públicos. Cualquiera puede... Cada noche sueñas lo mismo». El hombre continuó con voz suave pero implacable. «Estás parado en un cementerio vacío. Llueve. Buscas su tumba pero no la encuentras. Gritas su nombre pero nadie responde. Te despiertas con el corazón acelerado, sudando, sintiéndote completamente solo en el universo. Has tenido ese sueño exacto 217 veces en los últimos 11 años. Para». La voz de Ricardo era apenas un susurro.
El 23 de marzo de 2004, tenías 27 años. Estabas en tu primer apartamento, el pequeño de un dormitorio en la avenida Insurgentes. Eran las 3 de la madrugada. Tu madre llamó llorando porque el médico le había dado su diagnóstico. Te dijo que tenía miedo de morir. Y tú le dijiste: mamá, la muerte es solo un proceso químico, no hay nada después. Acepta la realidad y deja de aferrarte a cuentos infantiles sobre el cielo. ¡Basta!, Ricardo gritó, sus manos temblando. ¿Cómo sabes eso? ¿Quién te envió? ¿Quién te pagó para investigarme? Nadie me envió excepto el amor mismo. Y en 45 segundos recibirás una llamada de tu hermana menor, Sofía. Te dirá que los médicos le dan 48 horas de vida. Ricardo miró su teléfono móvil sobre el escritorio. Los segundos pasaban con una lentitud agonizante. 20 segundos, 30, 40. El teléfono vibró. Con manos temblorosas, Ricardo miró la pantalla. El nombre Sofía brillaba en la oscuridad creciente de la oficina. Su dedo dudó sobre el botón de respuesta. No contestaré, dijo con voz quebrada. Esto es una coincidencia, un truco. Entonces, en 1 minuto y 15 segundos, el hombre continuó como si Ricardo no hubiera hablado. Tu director financiero, Alberto Méndez, te llamará para informarte que la fusión con la empresa coreana que negociaste durante 6 meses se canceló. Perdiste un contrato de $300 millones. Ricardo soltó una risa histérica. Eso es imposible. Firmamos el acuerdo esta mañana. Es un hecho consumado. 1 minuto y 15 segundos después, el teléfono volvió a vibrar. Alberto Méndez, oficina. Ricardo contestó con el altavoz activado, sus ojos nunca dejando al hombre de blanco. Ricardo, la voz de Alberto sonaba derrotada. Tengo malas noticias. Los coreanos se retiraron. Aparentemente encontraron irregularidades en nuestros reportes financieros del trimestre pasado. El acuerdo está cancelado. Perdimos 300 millones. El teléfono cayó de las manos de Ricardo, golpeando el escritorio con un ruido sordo. Y en 30 segundos, el hombre no mostraba ni triunfo ni satisfacción, solo una tristeza infinita. Tu jefe de seguridad, Fernando Torres, te llamará para informarte que María Elena Contreras, la mujer que humillaste públicamente esta tarde, acaba de sufrir un accidente automovilístico. Está grave en el hospital. No, Ricardo negó con la cabeza violentamente. No, 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 esto no está pasando. 30 segundos después, el teléfono volvió a sonar. Fernando Torres, seguridad. Ricardo no se movió. El hombre de blanco caminó hasta el escritorio y presionó el botón de altavoz. Señor Valenzuela, la voz de Fernando sonaba tensa. Hay una situación. La señora Contreras, la empleada que fue despedida hoy, tuvo un accidente de auto en la avenida Reforma. Está en el Hospital Ángeles. Su condición es grave. Las piernas de Ricardo cedieron. Cayó de rodillas sobre el piso de mármol, su respiración entrecortada, su mente luchando por encontrar una explicación racional en un mundo que de repente había dejado de tener sentido. El hombre de blanco se arrodilló frente a él, colocando una mano suave sobre su hombro. Ricardo Valenzuela, CEO de una empresa de $2.000 millones, hombre que ha conquistado el mundo de los negocios pero que no ha dormido una noche completa en 11 años. Hombre que esconde a su hermana moribunda en el laboratorio secreto de su propia empresa, porque tiene miedo de que el mundo empresarial lo vea como débil si descubren que no puede salvarla. Hombre que construyó un imperio sobre la negación de Dios porque culpas al cielo por no salvar a tu madre. Cada palabra era un golpe directo al corazón de Ricardo. Lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, 11 años de dolor reprimido derramándose como un dique roto. ¿Quién eres?, susurró Ricardo. Alguien que conoce cada lágrima que has derramado en secreto, alguien que ha escuchado cada oración que María Elena ha hecho por ti durante 5 años, alguien que vino a responder la pregunta que has tenido miedo de hacer. ¿Qué pregunta? Si Dios realmente existe, ¿por qué permite tanto dolor?
Ricardo sollozó, su cuerpo entero temblando. Exactamente. Si existe un Dios todopoderoso y amoroso, ¿por qué mi madre murió rogando por un milagro que nunca llegó? ¿Por qué mi hermana está muriendo ahora? ¿Por qué hay tanto sufrimiento? El hombre se puso de pie, extendiendo su mano hacia Ricardo. Ven conmigo. Te mostraré algo que tu ciencia nunca podrá explicar, y entonces comprenderás que la pregunta correcta no es por qué Dios permite el dolor, sino qué hace Él en medio de ese dolor. Ricardo, todavía de rodillas, miró la mano extendida. En ese momento, en esa oficina de lujo en el piso 45, el hombre más poderoso de la industria tecnológica se encontraba en el punto más bajo de su vida, y por primera vez en 11 años consideró la posibilidad de que quizás, solo quizás, había algo más allá de lo que su mente podía comprender. Tomó la mano del hombre de blanco y se puso de pie. ¿Alguna vez has sido humillado o discriminado por tu fe en tu lugar de trabajo? ¿Has sentido que el mundo te ve como débil o ignorante por creer en Dios? Déjanos tu experiencia en los comentarios. Quiero leer tu historia. No estás solo en esta lucha. Ahora continúa escuchando lo que sucedió cuando Ricardo decidió confiar en este misterioso hombre. El descenso al laboratorio secreto fue un viaje al corazón de la desesperación de Ricardo. El hombre de blanco lo guió a través de pasillos que muy pocos empleados conocían, usando un elevador privado que requería 3 niveles de autorización biométrica. Durante todo el trayecto, Ricardo intentaba recuperar el control de sí mismo, limpiándose las lágrimas con manos temblorosas. El laboratorio, nivel 5, murmuró Ricardo mientras el elevador descendía. Solo 7 personas en el mundo saben que existe. ¿Cómo? 8 personas, corrigió el hombre suavemente. Tú, tu junta directiva de 6 miembros y Sofía, aunque Sofía ya no cuenta los días ni las personas, solo cuenta las horas que le quedan. Las puertas del elevador se abrieron revelando un espacio que parecía sacado de una película de ciencia ficción. Paredes blancas antisépticas, equipamiento médico de última generación, monitores mostrando datos vitales en tiempo real y en el centro de todo, conectada a una docena de máquinas, yacía Sofía Valenzuela. Tenía 44 años, pero parecía de 60. El cáncer había consumido su cuerpo durante 2 años de tratamientos experimentales que habían fallado uno tras otro. Su cabello había desaparecido hace meses. Su piel tenía el tono grisáceo de alguien cuyo cuerpo ya estaba perdiendo la batalla. Los tubos y cables que la conectaban a las máquinas eran lo único que la mantenía técnicamente viva. Junto a su cama, 15 médicos y especialistas observaban monitores, ajustaban dosis, consultaban gráficos. El mejor equipo médico que el dinero podía comprar, trabajando 24 horas al día para prolongar lo inevitable. El doctor Ramírez, oncólogo jefe de 62 años, con 30 años de experiencia, se acercó a Ricardo con expresión sombría. Ricardo, su voz era suave, pero directa. Los últimos análisis confirman lo que temíamos. Los tumores en el hígado, páncreas y pulmones han crecido exponencialmente en las últimas 72 horas. Su sistema inmunológico está colapsando. Le damos 48 horas, quizás menos. Ricardo se aferró al borde de la cama de Sofía, sus nudillos blancos por la presión. Hay que haber algo más, algún tratamiento experimental, alguna opción que no hayamos considerado. Ricardo, el doctor Ramírez colocó una mano en su hombro. Hemos intentado todo. 5 rondas de quimioterapia, 3 de inmunoterapia experimental, 2 cirugías mayores, tratamientos con células madre, medicamentos que ni siquiera están aprobados aún. Hemos gastado más de $20 millones en 2 años. Su cuerpo ya no puede más. El hombre de blanco había permanecido en silencio cerca de la puerta, observando la escena con una compasión que llenaba la habitación como una presencia tangible.
Ahora caminó lentamente hacia la cama, cada paso deliberado, su presencia llamando la atención de todos los médicos presentes. ¿Quién es usted?, preguntó el doctor Ramírez con cautela. Este es un área de máxima seguridad. Soy alguien que conoce el verdadero diagnóstico de Sofía, respondió el hombre. No solo el médico, sino el espiritual. Ricardo lo miró con ojos enrojecidos. Diagnóstico espiritual. ¿Qué significa eso? El hombre se acercó a la cama, sus ojos recorriendo el cuerpo frágil de Sofía con una ternura infinita. Sofía no está muriendo solo de cáncer, está muriendo de un corazón roto. Hace 2 años, cuando le diagnosticaron la enfermedad, tú le prometiste que estarías a su lado, pero tenías miedo. Miedo de que si el mundo empresarial descubría que tu hermana estaba muriendo, te verían como vulnerable. Así que la escondiste aquí, en este laboratorio secreto, visitándola solo de noche cuando nadie te vería. Las lágrimas volvieron a rodar por las mejillas de Ricardo. Yo solo quería protegerla, proteger la empresa. La aislaste. El hombre continuó, su voz sin juicio pero llena de verdad. Y ella, que lo único que quería era tomarte la mano y enfrentar esto juntos, tuvo que morir sola, rodeada de máquinas, pero sin el amor de su hermano. Su cáncer creció no solo en su cuerpo, sino en su alma. ¡Dios mío! Ricardo se cubrió el rostro con las manos. ¿Qué he hecho? El doctor Ramírez y los otros médicos observaban la escena con una mezcla de fascinación e incomodidad. Esto estaba fuera de su ámbito de experiencia, más allá de sus gráficos y diagnósticos. Sofía, el hombre de blanco, se inclinó sobre la cama, su voz suave como un susurro que de alguna manera todos podían escuchar claramente. Sé que me escuchas aunque tus ojos estén cerrados. Sé que has estado esperando. No el fin, sino el principio. Los monitores cardíacos mostraron un cambio sutil. El ritmo, que había sido errático y débil durante semanas, mostró un patrón más estable. Imposible, murmuró uno de los cardiólogos, observando su pantalla con incredulidad. El hombre colocó su mano derecha sobre la frente de Sofía. No hubo palabras mágicas, no hubo ritual elaborado, solo un gesto simple, una conexión de piel con piel. Pero en ese momento algo cambió en la habitación. El aire mismo pareció vibrar con una energía que no podía medirse con instrumentos, pero que todos podían sentir en lo más profundo de sus almas. En el nombre del Padre que creó cada célula de tu cuerpo, el hombre habló con autoridad absoluta. En el nombre del Hijo que conoce cada lágrima derramada en soledad. En el nombre del Espíritu que da vida donde hay muerte. Sé sanada. Durante 3 segundos interminables, nada sucedió. Luego, los monitores enloquecieron. 15 médicos corrieron hacia sus pantallas, sus voces superponiéndose en un caos de asombro y confusión científica. Los niveles de glóbulos blancos están aumentando. Imposible. El conteo de plaquetas se normalizó en segundos. Doctor Ramírez, los marcadores tumorales están cayendo. Esto no puede estar pasando. El doctor Ramírez corrió hacia el monitor principal, sus manos volando sobre los controles para verificar los datos. Sus ojos se abrieron como platos cuando vio las radiografías en tiempo real. Los tumores masivos que habían consumido el hígado de Sofía, claramente visibles en los escáneres de hace apenas 2 horas, estaban desapareciendo. No reduciéndose gradualmente, no respondiendo a tratamiento, desapareciendo como si nunca hubieran existido. Esto es imposible. El doctor Ramírez quitó y volvió a poner su imagen varias veces, seguro de que había un error en el sistema. Los tumores no desaparecen así, no en segundos, no sin tratamiento. Esto viola cada ley de la biología que conocemos. Un segundo médico, la doctora Chen, especialista en oncología pulmonar de 50 años, había corrido a revisar los pulmones de Sofía. Doctor Ramírez, los tumores en los pulmones también están desapareciendo y los nódulos en el páncreas están
Están simplemente disolviéndose. Ricardo observaba todo esto con una expresión de absoluta incredulidad. Su mente, entrenada para el pensamiento lógico y científico, luchaba por procesar lo que sus ojos estaban viendo. Esto no podía estar pasando. Las leyes de la física, de la química, de la biología, todo decía que esto era imposible, y sin embargo, estaba sucediendo. Los párpados de Sofía comenzaron a moverse, primero un temblor leve, luego un movimiento más decidido. Sus ojos, que habían estado cerrados durante 14 días completos, se abrieron lentamente. Eran del mismo color marrón oscuro que Ricardo, heredados de su madre. ¡Ricardo! Su voz era apenas un susurro ronco, pero era su voz. No la voz débil y rota que había sido durante meses, sino algo más fuerte, más vivo. ¡Sofía! Ricardo se lanzó hacia la cama, tomando la mano de su hermana con una delicadeza reverente, como si temiera que fuera una ilusión que se rompería al tocarla. «Estoy aquí, hermanita, estoy aquí». Los médicos se movían frenéticamente, verificando signos vitales, ajustando equipos, tomando muestras de sangre para análisis inmediatos. El caos controlado de la medicina se mezclaba con algo que ninguno de ellos había experimentado en décadas de práctica: el asombro puro ante lo imposible. El doctor Ramírez, con manos temblorosas, realizó un examen físico completo. Verificó los ganglios linfáticos que habían estado hinchados e inflamados, normales. Palpó el abdomen donde el hígado hinchado había sido visible a simple vista, normal. Utilizó un estetoscopio para escuchar los pulmones que habían estado llenos de líquido y tumores. Respiración clara, sin obstrucciones. Esto es... El doctor Ramírez se quitó los lentes, los limpió, volvió a ponérselos. Esto es médicamente imposible, no tengo explicación. Los tumores han desaparecido por completo. Los órganos que estaban fallando muestran función normal. Los marcadores de cáncer en su sangre han caído a niveles normales. Es como si... Se detuvo, incapaz de completar la frase. Como si nunca hubiera tenido cáncer, terminó la doctora Chen, su voz llena de asombro. Ricardo miraba al hombre de blanco, quien permanecía tranquilo junto a la cama, observando la escena con una sonrisa suave que reflejaba alegría pura, pero no sorpresa. No había sorpresa en sus ojos, porque él sabía exactamente lo que iba a suceder. ¿Cómo? Ricardo apenas podía formar palabras. ¿Cómo es esto posible? La pregunta correcta, respondió el hombre. No es cómo, sino quién. Y tú ya sabes la respuesta, Ricardo. La has sabido todo este tiempo. Solo tenías miedo de admitirla. Sofía, con renovada fuerza en su voz, miró al hombre de blanco con ojos llenos de lágrimas de gratitud. Tú eres quien he visto en mis sueños. Durante días, mientras mi cuerpo moría, soñaba con un jardín, y tú estabas allí, esperándome. Me dijiste que aún no era mi tiempo, que mi hermano me necesitaba. El hombre asintió suavemente. Tu fe fue tu salvación, Sofía. Nunca dejaste de creer, incluso cuando tu cuerpo te decía que ya no había esperanza. El doctor Ramírez se acercó al hombre, su rostro una mezcla de escepticismo científico y asombro innegable. Señor, he sido médico durante 30 años. He visto remisiones espontáneas, he visto mejorías inesperadas, pero nunca, en toda mi carrera, he presenciado algo así. Los tumores no desaparecen en minutos, los órganos no se regeneran instantáneamente. Esto desafía todo lo que sé sobre medicina. Porque la medicina, respondió el hombre, solo puede curar el cuerpo, pero hay enfermedades más profundas que requieren una curación diferente. Sofía no solo necesitaba que sus células se regeneraran, necesitaba recordar que no estaba sola, que era amada, que su vida tenía propósito más allá de este laboratorio. Ricardo cayó de rodillas junto a la cama de su hermana, sollozando incontrolablemente. Perdóname, Sofía. Perdóname por esconderte, por tener miedo, por elegir mi orgullo sobre tu dignidad. Sofía, con lágrimas rodando por sus mejillas ahora sonrosadas,
acarició el cabello de su hermano. Te perdono, hermanito. Siempre te he perdonado. Los médicos observaban esta escena familiar con una mezcla de respeto y confusión profesional. Algunos de ellos, criados en tradiciones científicas que rechazaban lo sobrenatural, se encontraban cara a cara con algo que sus diplomas y años de estudio no podían explicar. El doctor Ramírez se alejó hacia su oficina adjunta al laboratorio, necesitando un momento para procesar. Sacó su teléfono y comenzó a hacer llamadas a colegas en otros países, preguntando si alguno había presenciado algo similar. Las respuestas fueron uniformes. No, esto era sin precedentes. Mientras tanto, en el laboratorio el hombre de blanco permanecía tranquilo, observando cómo Ricardo y Sofía se reconciliaban. Su trabajo aquí estaba casi completo, pero aún quedaba la lección más importante. Ricardo finalmente se puso de pie, mirando al hombre con una expresión de completa rendición. «Pediste pruebas científicas de Dios», dijo Ricardo, su voz quebrada pero clara. «Acabas de dar una que 15 de los mejores médicos del mundo no pueden refutar, pero aún no sé quién eres. Dime tu nombre. Necesito saber quién hizo esto». El hombre sonrió, pero no era momento aún para la revelación completa. «Los nombres vienen después, Ricardo. Primero, necesitas entender algo más importante». Se acercó a la ventana del laboratorio que daba a la ciudad nocturna. «Hace 5 años, María Elena Contreras comenzó a orar por ti. Cada día, sin falta, pedía que tus ojos se abrieran, que tu corazón se ablandara, que encontraras la paz que buscabas en lugares equivocados. Hoy la humillaste y la despediste, y aún así, mientras los paramédicos la sacaban de su auto destrozado, su oración fue por ti». Ricardo sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Ella oró por mí mientras estaba muriendo? «Está muriendo», corrigió el hombre. «Tiempo presente, en el Hospital Ángeles, luchando por su vida. Y tú, que acabas de presenciar un milagro imposible, tienes una decisión que tomar». «¿Qué decisión?». El hombre se giró, sus ojos penetrando hasta el alma de Ricardo. «Si este milagro cambiará solo tu comprensión de lo posible, o si cambiará quién eres como persona. Sofía fue sanada, pero ¿serás tú sanado también?». La pregunta quedó suspendida en el aire del laboratorio, resonando en los corazones de todos los presentes. 15 médicos habían presenciado lo imposible. Ricardo había recibido pruebas que su mente científica no podía refutar. Pero la verdadera pregunta no era si Dios existía. La pregunta era qué haría Ricardo con ese conocimiento. ¿Has sido testigo alguna vez de algo que la ciencia no puede explicar? ¿Un milagro? ¿Una sanación imposible? ¿Una coincidencia demasiado perfecta para ser solo suerte? Cuéntanos tu experiencia en los comentarios. A veces Dios obra de formas que desafían toda lógica humana, y me encantaría leer tu testimonio. Ahora sigamos con lo que sucedió cuando Ricardo tuvo que tomar la decisión más importante de su vida. La caravana de 3 vehículos se detuvo frente al Hospital Ángeles a las 9:30 de la noche. Ricardo bajó de su Mercedes negro, seguido por el hombre de blanco, mientras que del vehículo médico descendieron Sofía en una silla de ruedas, insistiendo en que podía caminar, pero siendo frenada por el doctor Ramírez, y 5 de los médicos que habían presenciado el milagro y que se negaban a separarse de su paciente recién resucitada. La sala de emergencias era un caos de luces fluorescentes, carritos rodando, enfermeras corriendo y el constante pitido de monitores. Ricardo se dirigió directamente al mostrador de recepción. «María Elena Contreras», dijo con urgencia, «llegó hace aproximadamente 3 horas por accidente automovilístico». La enfermera de 40 años, con expresión cansada, revisó su computadora. «Habitación 203, unidad de cuidados intensivos, pero solo familia inmediata puede...». Ricardo no esperó el permiso. Corrió hacia los elevadores, el hombre de blanco siguiéndolo con calma mientras Sofía y los médicos venían detrás. Cuando las puertas del elevador se cerraron,
Ricardo se apoyó contra la pared, su respiración agitada. No sé qué decirle, admitió. La humillé, la destruí frente a 200 personas, y ahora está aquí por... ¿Fue mi culpa? ¿Se distrajo en el auto pensando en lo que le hice? Las preguntas de culpa vienen después, respondió el hombre. Primero, ve lo que tu orgullo casi destruyó. La habitación 203 era pequeña y estaba llena de equipamiento médico. María Elena yacía en la cama, su rostro magullado e hinchado, conectada a un respirador artificial. Los médicos que la atendían informaron que tenía trauma craneal severo, costillas rotas, hemorragia interna y probabilidad del 50% de sobrevivir la noche. Su esposo, un hombre de 57 años, con manos callosas de trabajador de construcción, estaba sentado junto a la cama sosteniendo su mano. Sus 3 hijos adultos, 2 hombres y una mujer, permanecían en las esquinas de la habitación, sus rostros marcados por lágrimas y vigilia. Cuando Ricardo entró, el esposo de María Elena, José, lo reconoció inmediatamente. Su rostro se transformó en una máscara de furia contenida. «Usted», José se puso de pie, su voz temblando de rabia, «usted es el desgraciado que humilló a mi esposa hoy, que la despidió por tener una Biblia, que la hizo sentir como basura. Señor Contreras, ¿vino a terminar el trabajo?» José dio un paso hacia Ricardo, sus puños cerrados. «¿A asegurarse de que está sufriendo lo suficiente? Porque déjeme decirle algo, señor multimillonario en su traje de $5,000, mi esposa vale más que toda su empresa. Ella es una mujer de Dios, una madre excepcional, una esposa amorosa, y usted es solo un hombre rico con un corazón vacío». Las palabras golpearon a Ricardo como puñetazos físicos. Cada sílaba era verdad, y él lo sabía. «Tiene razón», Ricardo dijo en voz baja. «En todo. No vine a justificarme. Vine porque...» Se detuvo, incapaz de encontrar las palabras correctas. El hombre de blanco se acercó a la cama de María Elena. José lo miró con desconfianza, pero algo en la presencia de aquel extraño lo hizo permanecer en silencio. «María Elena», el hombre habló suavemente, «durante 5 años oraste por el hombre que te humilló hoy. Pediste que Dios abriera sus ojos. Pediste que lo sanara de su dolor. Incluso hoy, cuando los paramédicos te preguntaban tu nombre mientras te sacaban del auto, tu respuesta fue: díganle a Ricardo Valenzuela que Dios lo ama». José miró a su esposa inconsciente, lágrimas rodando por sus mejillas. «Ella es así, siempre ha sido así. Perdona a todos, ama a todos, incluso a quienes la lastiman. Como su maestro», dijo el hombre, colocando su mano sobre la frente de María Elena, exactamente como había hecho con Sofía. «Padre de misericordias, Dios de toda consolación, tú que conoces cada oración que esta mujer ha elevado, cada lágrima derramada por quienes la han herido, cada acto de fe en medio del rechazo, ella merece tu sanación». Los monitores comenzaron a cambiar. El doctor Ramírez, que había seguido a Ricardo a la habitación, corrió hacia las pantallas con una expresión de «aquí vamos de nuevo» en su rostro. Presión arterial estabilizándose, hemorragia interna deteniéndose, inflamación cerebral reduciéndose. Sacudió su cabeza mirando al hombre de blanco con una mezcla de asombro y rendición científica. «¿Quién eres tú?». El hombre no respondió. En cambio, continuó con su mano sobre María Elena, mientras los médicos del hospital corrían hacia la habitación, alertados por los cambios súbitos en los monitores. «¿Qué está pasando?», preguntó uno de los médicos del hospital. «Los signos vitales están mejorando exponencialmente». «Esto no tiene sentido después de un trauma tan severo». María Elena comenzó a toser. El doctor Ramírez, actuando por instinto médico, revisó el respirador. «Está respirando por sí misma. Podemos retirar el tubo». Con delicadeza profesional, los médicos retiraron el tubo de respiración.
María Elena tomó una bocanada profunda de aire, sus ojos abriéndose lentamente. La hinchazón en su rostro comenzó a reducirse visiblemente, los moretones perdiendo su color intenso. «José», susurró, su voz ronca pero clara. «¿Dónde estoy?» «En el hospital, mi amor». José tomó su mano, besándola repetidamente. «Tuviste un accidente, pero estás bien. Gracias a Dios, estás bien». Los hijos de María Elena se acercaron a la cama, llorando de alegría y alivio. La habitación se llenó de un amor familiar tan palpable que incluso los médicos más escépticos se vieron obligados a apartarse, dando espacio a la reunión. María Elena giró su cabeza y vio a Ricardo de pie en la esquina, su rostro una máscara de lágrimas y arrepentimiento. Sus ojos se encontraron y en lugar de la ira o el resentimiento que Ricardo esperaba, vio solo compasión. «Señor Valenzuela», dijo suavemente, «¿vino a visitarme?» Ricardo cayó de rodillas al pie de su cama. «Vine a pedirle perdón por todo, por humillarla, por despreciar su fe, por tratarla como si fuera menos que humana. Vine a decirle que tenía razón. Sobre todo, ya lo perdoné», respondió María Elena con una sonrisa débil pero genuina. «Lo perdoné en el momento en que me despidió, porque así es como Jesús me enseñó a vivir». Esas palabras rompieron algo fundamental dentro de Ricardo. 11 años de construcción de muros emocionales, 11 años de endurecer su corazón contra cualquier cosa que oliera a fe o religión, 11 años de culpar a Dios por el dolor del mundo. Todo se desmoronó en ese momento. Se cubrió el rostro con las manos, sollozando con una intensidad que hizo que todos en la habitación desviaran la mirada, dándole privacidad en su momento más vulnerable. El hombre de blanco se acercó y colocó una mano en el hombro de Ricardo. «Ahora entiendes, la prueba que buscabas no está en argumentos filosóficos o evidencias científicas, está en el amor que perdona lo imperdonable, está en la fe que ora por sus enemigos, está en la esperanza que se niega a rendirse incluso ante la muerte». Ricardo levantó la vista, sus ojos enrojecidos encontrándose con los del hombre. «¿Quién eres? Ya no puedo seguir preguntándome. Necesito saberlo. Hiciste lo imposible 2 veces esta noche. Conoces secretos que nadie debería saber. Hablas con una autoridad que va más allá de lo humano. ¿Quién eres?» El hombre ayudó a Ricardo a ponerse de pie. «Ven conmigo afuera. Es tiempo de responder esa pregunta». Salieron al balcón del hospital que daba a la ciudad nocturna. Las luces de los edificios brillaban como estrellas terrestres, miles de vidas transcurriendo en ignorancia del milagro que acababa de ocurrir en la habitación 203. «Hace 2000 años», comenzó el hombre, su voz suave pero clara contra el ruido de la ciudad. «Un carpintero de Nazaret caminó por las calles polvorientas de Galilea, sanó a los enfermos, dio vista a los ciegos, levantó a los muertos. Le dijeron que era imposible, que violaba las leyes de la naturaleza, que solo Dios podía hacer tales cosas». Ricardo escuchaba, su corazón latiendo cada vez más rápido. Ese carpintero desafió a los poderosos de su tiempo, amó a los rechazados, comió con los pecadores, perdonó a sus enemigos. Y cuando lo crucificaron, cuando parecía que el mal había ganado, cuando sus seguidores pensaron que todo estaba perdido, él regresó. Demostró que ni siquiera la muerte podía detener el amor de Dios. El hombre se giró hacia Ricardo, y en ese momento, bajo la luz de la luna y las estrellas, algo cambió en su apariencia. No físicamente, sino en cómo Ricardo lo percibía, como si un velo hubiera sido levantado de sus ojos. «Yo soy ese carpintero, Ricardo. Soy quien caminó sobre el agua del mar de Galilea. Soy quien lloró en la tumba de Lázaro antes de devolverle la vida. Soy quien perdonó a la mujer adúltera cuando todos querían apedrearla. Soy quien dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, mientras clavaban mis manos en la cruz». Las piernas de Ricardo cedieron. Se aferró a la barandilla del balcón, su mente luchando por procesar lo que estaba escuchando. «Soy Jesús de Nazaret».
el Cristo, el Hijo del Dios vivo, y vine hoy porque una mujer fiel oró durante 5 años por un hombre que necesitaba desesperadamente creer, pero tenía demasiado miedo de esperanza. No, Ricardo negó con la cabeza. Eso es imposible. Jesús vivió hace 2000 años. Tú eres solo un hombre con poderes increíbles. Sí, pero ¿qué más pruebas necesitas, Ricardo? Jesús extendió sus manos. En sus muñecas, apenas visibles bajo la luz de la luna, había cicatrices, antiguas, profundas, en forma de clavos. Pediste evidencia científica de Dios. Te di conocimiento imposible. Te mostré sanaciones que desafían toda medicina. Te revelé secretos que solo el Creador de corazones podría conocer. ¿Cuántas pruebas más necesitas antes de que tu orgullo se rinda a la verdad? Ricardo tocó las cicatrices con dedos temblorosos. Eran reales, tan reales como cualquier cosa que hubiera tocado en su vida. Tu madre, Jesús continuó, su voz llena de ternura, me llamó en sus últimos días. Oró que yo te encontrara, que abriera tus ojos, que sanaras del dolor que te estaba destruyendo desde adentro. Cada noche que soñabas con ese cementerio vacío, yo estaba allí contigo, esperando que me vieras. Pero tus ojos estaban cerrados por el dolor. ¿Por qué? Ricardo lloró. ¿Por qué la dejaste morir si podías sanarla como sanaste a Sofía y a María Elena? Porque Gabriela ya había completado su tiempo en la tierra. Su cáncer no era una prueba para ella, Ricardo. Era una prueba para ti. Ella partió en paz, sabiendo que algún día yo vendría por ti. Y aquí estoy, cumpliendo la promesa que le hice mientras sostenía su mano en sus últimos momentos. Ricardo se derrumbó completamente, cayendo de rodillas en el frío concreto del balcón. Perdóname por todo. Por mi arrogancia, por mi orgullo, por lastimar a tantas personas, por rechazarte durante tantos años. Jesús se arrodilló frente a él, colocando sus manos sobre los hombros de Ricardo. Ya estás perdonado, hijo. Lo has estado desde el momento en que tu corazón comenzó a ablandarse. El perdón no es algo que ganas, Ricardo. Es algo que recibes cuando te das cuenta de que lo necesitas. ¿Qué hago ahora? Ricardo miró a los ojos de Jesús, ojos que habían visto todo el dolor y toda la alegría de la humanidad a través de milenios. No puedo volver a ser quien era, pero no sé cómo ser alguien diferente. Empiezas con la verdad, respondió Jesús. Mañana convocarás a todos tus empleados. Les dirás lo que sucedió, les pedirás perdón y les mostrarás con acciones, no solo palabras, que has cambiado. Pensarán que estoy loco. Algunos lo harán, otros reconocerán la verdad porque la verdad resuena en el corazón humano de formas que la mente no siempre puede explicar. Jesús se puso de pie, ayudando a Ricardo a levantarse también. Tienes recursos, Ricardo, billones de dólares, influencia global, una plataforma que alcanza a millones. ¿Los usarás para tu gloria o para la mía? Ricardo no dudó ni un segundo. Para la tuya, todo para la tuya. Entonces vamos. Todavía queda una cosa más que debes hacer esta noche. ¿Alguna vez has estado tan seguro de algo que cerró tus ojos a la verdad? ¿Has dejado que el orgullo te impida arrodillarte ante Dios, incluso cuando sabías que lo necesitabas? Comparte tu experiencia en los comentarios. El orgullo es uno de los mayores obstáculos entre nosotros y Dios. Ahora veamos qué sucedió cuando Ricardo tuvo que enfrentar las consecuencias de su transformación. Eran las 11 de la noche cuando Ricardo y Jesús regresaron al edificio de Valentech. El vestíbulo estaba vacío, excepto por el guardia de seguridad nocturno, un hombre de 62 años llamado Tomás, que llevaba trabajando allí desde que el edificio se construyó 15 años atrás. Señor Valenzuela, Tomás se puso de pie rápidamente. No esperaba verlo a estas horas. Tomás, Ricardo se detuvo frente al mostrador de seguridad. ¿Cuántos años llevas trabajando aquí? 15 años, señor, desde el primer día. ¿Y en todo ese tiempo, alguna vez te he preguntado tu nombre? Tomás parpadeó, sorprendido por la pregunta.
No, señor, pero no es necesario. Yo solo soy... No eres solo nada. Ricardo interrumpió, su voz quebrada. Eres Tomás. Tienes una esposa, 3 hijos, 2 nietos, y nunca me he molestado en conocerte como persona. Perdóname. Tomás estaba tan sorprendido que no pudo hablar por varios segundos. Señor, ¿está usted bien? Por primera vez en 11 años, respondió Ricardo con una sonrisa triste. Creo que estoy comenzando a estarlo. Subieron al piso 45 en silencio. La oficina de Ricardo estaba exactamente como la habían dejado horas antes, pero todo se sentía diferente ahora. Los premios en las paredes parecían vacíos. El escritorio de ébano se veía como lo que era, un pedazo de madera caro. Los símbolos de su éxito se habían vuelto ecos de un hombre que ya no existía. Ricardo se sentó en su silla ejecutiva, pero Jesús permaneció de pie junto a la ventana, observando la ciudad nocturna. ¿Qué debo hacer mañana?, preguntó Ricardo. Específicamente, paso por paso. Ya sabes lo que debes hacer, respondió Jesús sin girarse. Tu corazón te está diciendo exactamente lo que necesitas hacer. Solo tienes miedo de escucharlo. Ricardo respiró profundo. Convocar a todos los empleados, 200 personas en la sala de conferencias. Confesar públicamente lo que hice. Pedirles perdón. Reinstalar a María Elena con aumento de salario, crear un fondo de compensación para cualquier otro empleado que haya sufrido discriminación. Y Ricardo hizo una pausa, sabiendo que lo siguiente cambiaría todo, y entregar el control de la empresa a un consejo que incluya a María Elena y otros empleados de fe. Establecer que Valentech ya no será solo una empresa de tecnología, sino una empresa guiada por principios cristianos de compasión, justicia y servicio. De tus inversores te abandonarán, dijo Jesús. Perderás el 50% de tu valuación empresarial. Algunos de tus mejores ejecutivos renunciarán. La prensa te crucificará. Te llamarán loco, fanático, débil. Lo sé. ¿Y aún así lo harás? Sí. Jesús finalmente se giró, y su sonrisa era tan brillante que parecía llenar toda la habitación con luz. Entonces has entendido lo que significa seguirme. No es fácil, no es cómodo, no te hace popular, pero es real. Y la realidad vale más que cualquier ilusión de éxito construida sobre la arena de tu ego. Ricardo abrió su laptop y comenzó a escribir. Era pasada la medianoche cuando terminó el correo electrónico que cambiaría su vida. Lo releyó 3 veces, cada vez sintiendo el peso de lo que estaba a punto de hacer. Asunto, convocatoria urgente. Todos los empleados, mañana 9 AM. Ricardo Valenzuela, CEO para todo el personal de Valentech. Estimados colegas, mañana a las 9 de la mañana, requiero la presencia de todos los empleados en la sala de conferencias principal sin excepción. No es opcional. Habrá un anuncio que cambiará el rumbo de nuestra empresa. Si tienen planes, cancélenlos. Si tienen reuniones, pospónganlas. Esto es lo más importante que diré en mis 25 años como CEO. Los veo mañana. Ricardo Valenzuela. Su dedo tembló sobre el botón de enviar. Una vez que presionara ese botón, no habría vuelta atrás. Todo cambiaría. Su vida, su empresa, su legado. Presionó enviar. Bien hecho, dijo Jesús. Ahora descansa. Mañana será un día largo. ¿Estarás allí?, preguntó Ricardo, súbitamente aterrorizado de enfrentar las consecuencias solo. Siempre estaré allí, respondió Jesús. Quizás no visible a todos, pero siempre presente. Recuerda, cuando 2 o 3 se reúnen en mi nombre, estoy en medio de ellos, y mañana habrá muchos más que 2 o 3 corazones buscándome. Ricardo asintió, sintiendo una paz que superaba todo entendimiento. Se puso de pie, listo para irse a casa por primera vez en años, sin la necesidad de una botella de whisky para poder dormir. Pero antes de salir, se giró hacia Jesús una última vez. ¿Puedo preguntarte algo? Cualquier cosa. ¿Por qué yo? De todas las personas en el mundo, ¿por qué viniste personalmente por mí? No soy especial. Soy solo un CEO arrogante que lastimó a mucha gente.
Jesús caminó hacia él, colocando una mano sobre su mejilla con una ternura que hizo que Ricardo quisiera llorar de nuevo. Porque eres mi hijo, y ningún padre abandona a su hijo, no importa cuán lejos se haya alejado. Tu madre oró, María Elena oró, y yo escucho las oraciones de mis hijos fieles. Vine por ti porque te amo, Ricardo, simple y completamente, y porque tienes trabajo que hacer. ¿Qué trabajo? Mañana lo sabrás. Ahora ve, descansa, necesitarás tu fuerza. Ricardo salió de su oficina con el corazón más ligero de lo que había estado en más de una década. Cuando llegó a su penthouse esa noche, fue directamente al closet donde había guardado las pertenencias de su madre después de su muerte. Encontró la Biblia desgastada que ella había leído cada día, llena de notas al margen en su letra perfecta. La abrió al azar y cayó en el Salmo 23. Con la letra de su madre escrito al margen estaba: para Ricardo, cuando finalmente esté listo para escuchar. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Ricardo leyó el Salmo completo, lágrimas cayendo sobre las páginas amarillentas. Su madre había sabido. Todo este tiempo, ella había sabido que este día llegaría. Durmió sin pesadillas por primera vez en 11 años. La mañana llegó demasiado rápido. A las 8:30, Ricardo llegó al edificio de Valentec. La sala de conferencias ya estaba llena. 215 empleados, algunos habían venido incluso sin estar en la lista requerida, llenaban cada silla, cada espacio de pie. El murmullo de conversaciones especulativas llenaba el aire. Ricardo entró por la puerta trasera, observando a su personal. Vio miedo en algunos rostros, confusión en otros. Algunos parecían emocionados, esperando un anuncio de bonificaciones o expansión. No tenían idea de lo que estaba por venir. María Elena estaba allí, sentada en primera fila junto a su esposo José. Habían salido del hospital esa mañana contra el consejo médico, insistiendo en estar presentes. Sofía también estaba allí, radiante de salud, acompañada por el doctor Ramírez y 3 médicos más que se negaban a alejarse del milagro ambulante. Ricardo subió al podio. El silencio cayó sobre la sala como un manto pesado. Todos los ojos estaban sobre él, esperando. «Buenos días», comenzó, su voz amplificada por el micrófono pero temblando ligeramente. «Gracias por venir. Sé que esto es inusual, pero necesitaba hablarles a todos juntos sobre algo que cambió mi vida ayer». Se detuvo, tomando un trago de agua. Sus manos temblaban. «Ayer humillé públicamente a María Elena Contreras frente a todos ustedes. La despedí por tener una Biblia en su escritorio. Me burlé de su fe. La traté como si fuera inferior. Y quiero que todos sepan», su voz se quebró, «que estaba completamente equivocado». Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. «Durante años construí esta empresa sobre un principio, que la razón y la ciencia son supremas y que cualquier forma de fe es debilidad. Discriminé contra empleados cristianos, me burlé de quienes oraban, creé un ambiente donde las personas tenían que esconder su fe para ser respetadas». Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero no intentó detenerlas. «Ayer, algo imposible sucedió, algo que mi mente científica no puede explicar, pero que mi corazón sabe que es verdad. Conocí a alguien que me demostró, de formas que no puedo explicar completamente, sin sonar como si hubiera perdido la razón, que Dios es real, que Jesús es real, que todo lo que María Elena ha creído durante su vida es verdad». Podía ver escepticismo en muchos rostros. Algunos ejecutivos intercambiaban miradas preocupadas, pero algunos, especialmente aquellos que habían mantenido su fe en secreto, se inclinaban hacia adelante con ojos brillantes. Mi hermana menor, Sofía, estaba muriendo de cáncer terminal en el laboratorio secreto del piso -5. Los mejores médicos del mundo le daban 48 horas de vida.
Ayer, ante 15 testigos médicos, fue completamente sanada. Los tumores desaparecieron instantáneamente. Los órganos que estaban fallando se regeneraron. Es médicamente imposible, pero sucedió. El doctor Ramírez se puso de pie. Es verdad, yo era uno de esos médicos. Soy oncólogo desde hace 30 años. Lo que presencié ayer desafía toda mi educación y experiencia. Pero sucedió. Sofía Valenzuela fue sanada de cáncer terminal en etapa 4, en cuestión de minutos. Un murmullo más fuerte recorrió la sala. Algunos empleados sacaron sus teléfonos, probablemente verificando si esto era algún tipo de broma elaborada. María Elena también fue sanada, continuó Ricardo, después de un accidente automovilístico que debería haberla dejado en coma, o peor, fue sanada completamente. Y todo esto sucedió porque ella oró. Durante 5 años, esta mujer a quien yo humillé oró por mí, pidió que mis ojos se abrieran, y ayer fueron abiertos. Se giró hacia María Elena, bajando del podio y caminando hacia ella. Se arrodilló frente a su silla, frente a 215 testigos. María Elena Contreras, te pido perdón públicamente por la humillación de ayer, por años de hacer que te sintieras inferior por tu fe, por crear un ambiente donde tenías que esconder quién realmente eres. Estaba equivocado, completamente, profundamente equivocado. Y si me permites, me gustaría ofrecerte no solo tu trabajo de regreso, sino un puesto en el nuevo consejo directivo de Valentec. La sala explotó en murmullos. Un puesto en el consejo directivo era uno de los cargos más poderosos de la empresa. María Elena, con lágrimas en sus ojos, colocó su mano sobre la cabeza de Ricardo. Te perdono y acepto, pero solo si me prometes algo, lo que sea, que usarás esta empresa para hacer el bien, para ayudar a los necesitados, para hacer luz en un mundo oscuro. Lo prometo, respondió Ricardo. Se puso de pie, regresando al podio. Hay más cambios. Efectivo inmediatamente estoy estableciendo un fondo de $500 millones para investigación médica gratuita. Nos enfocaremos en enfermedades que afectan a comunidades pobres que las farmacéuticas ignoran porque no son rentables. Desarrollaremos tratamientos y los daremos gratis. Algunos inversores en la sala se vieron claramente horrorizados. $500 millones sin retorno de inversión era una locura empresarial. También estoy estableciendo que Valentec será guiada por principios cristianos de compasión, justicia y servicio. Esto no significa que solo contrataremos cristianos. Significa que trataremos a cada empleado, cada cliente, cada comunidad con el amor y respeto que Jesús enseñó. Un ejecutivo de 45 años, llamado Mauricio Castillo, se puso de pie. Ricardo, con todo respeto, ¿has perdido la cabeza? Los inversores se retirarán. Perderemos billones en valuación. La junta directiva nunca aprobará esto. La junta directiva será reformada, respondió Ricardo con calma. Y a cualquier inversor que quiera retirarse, lo dejaré ir con mi bendición. Prefiero tener una empresa de $1.000 millones que hace el bien que una de $2.000 millones que solo beneficia a los ricos. Mauricio se sentó, sacudiendo su cabeza en incredulidad. Sé que algunos de ustedes piensan que he perdido la razón. Ricardo continuó. Que esto es algún tipo de crisis nerviosa. Y entiendo si deciden buscar trabajo en otro lado. Pero para aquellos que quieran quedarse, les prometo esto. Construiremos algo extraordinario. No solo una empresa exitosa, sino una empresa que cambie vidas, que traiga esperanza, que demuestre que el éxito y la compasión pueden coexistir. En ese momento, desde el fondo de la sala, una voz familiar habló. Bien dicho, hijo. Ricardo giró bruscamente. Allí, de pie junto a la puerta trasera, estaba Jesús, todavía vestido de blanco, sonriendo con esa sonrisa que había consolado a pescadores hace 2000 años. Solo algunos podían verlo claramente. María Elena cayó de rodillas, sus manos cubriéndose la boca en asombro.
Sofía comenzó a llorar, reconociendo al hombre que la había sanado. Varios otros empleados que habían mantenido su fe en secreto se pusieron de pie, sus rostros llenos de reverencia. Pero para otros era solo un hombre vestido extrañamente, curioso pero no particularmente notable. «¿Quién es ese?», preguntó alguien. «Es mi maestro», respondió Ricardo. «Es quien me enseñó todo esto. Es...» Se detuvo, sabiendo que lo siguiente sonaría completamente loco, pero sin importarle. «Es Jesús de Nazaret, el Cristo, y vino para mostrarme que Dios es real». El silencio que siguió era tan profundo que se podía escuchar caer un alfiler. Algunos empleados miraban a Ricardo con preocupación genuina por su salud mental. Otros miraban al hombre de blanco con curiosidad. Y algunos, los que tenían ojos para ver, miraban con adoración pura. Jesús caminó lentamente hacia el frente de la sala. Con cada paso que daba, algo cambiaba en el ambiente. Una paz inexplicable llenaba el espacio. Algunos empleados comenzaron a llorar sin saber por qué. Otros sintieron una calidez en sus corazones que no podían explicar. «Ricardo Valenzuela hizo una apuesta conmigo ayer», dijo Jesús, su voz llenando la sala sin necesidad de micrófono. «Me dijo que le diera su empresa completa si podía demostrar científicamente que Dios existe. Anoche le di esa demostración, pero hoy él me devuelve la empresa, porque ha aprendido que lo que realmente importa no es quién posee qué, sino cómo usamos lo que tenemos para servir a otros». Se giró hacia la audiencia completa. «Algunos de ustedes me ven claramente ahora, otros solo ven a un extraño. Eso está bien. Fe no es ver lo invisible, es confiar en lo que tu corazón sabe que es verdad, incluso cuando tus ojos no pueden confirmarlo». Colocó su mano sobre el hombro de Ricardo. «Este hombre fue mi enemigo. Me rechazó, me maldijo, humilló a mis seguidores. Pero vino por él de todos modos, porque ese es el amor de Dios. No es solo para los buenos, es para todos». Jesús comenzó a caminar entre las filas de empleados. Algunos retrocedían nerviosamente. Otros se inclinaban hacia adelante, tocando el borde de su túnica blanca con dedos temblorosos. Se detuvo frente a un joven programador de 26 años llamado Daniel, que había estado llorando desde que Jesús apareció. «Daniel», dijo Jesús suavemente, «sé por qué lloras. No es solo por verme. Es porque hace 3 años, cuando tu madre murió, le gritaste al cielo que si yo era real, debería haberla salvado. Y desde entonces has cargado esa culpa». Daniel sollozó. Yo no quise decir, ella está en paz». Jesús interrumpió con gentileza. «Y ella te perdona. Y yo te perdono. Deja ir esa carga». Caminó hacia una mujer de 50 años llamada Patricia, contadora jefe de la empresa. «Patricia, tu esposo te dejó el mes pasado. Has orado cada noche pidiendo fuerza para continuar. Aquí está tu respuesta. Eres más fuerte de lo que crees». Una por una, tocó las vidas de personas en esa sala. No sanaciones milagrosas físicas esta vez, sino sanaciones del alma. Perdones otorgados, cargas levantadas, esperanzas restauradas. Cuando llegó al frente de nuevo, se giró hacia toda la audiencia. «Valentech será diferente ahora. No porque Ricardo lo ordene, sino porque aquellos de ustedes que eligen quedarse elegirán hacer las cosas diferente. Serán luz en la oscuridad. Serán amor en un mundo de egoísmo. Serán mis manos y pies en la industria tecnológica. Y para aquellos que piensan que esto es locura», continuó, «les digo esto, en los próximos 3 años verán más fruto de esta locura que de cualquier estrategia empresarial racional. Porque cuando Dios está en el centro, lo imposible se vuelve posible». Con esas palabras, Jesús se dirigió hacia la puerta. Ricardo corrió tras él. «¿Te vas?» «Por ahora», respondió Jesús, «pero volveré, en 3 años, en el aniversario de este día, para ver lo que has construido. Y si fallo, no fallarás, porque ahora sabes la verdad. No se trata de tu fuerza, se trata de permitirme trabajar a través de ti». Y con eso
Jesús salió de la sala de conferencias, dejando atrás a 215 empleados en varios estados de shock, asombro, escepticismo y fe renacida. Ricardo regresó al podio, mirando a su personal con renovada determinación. «Sé que esto es mucho para procesar», dijo. «Tómense el resto del día libre. Piensen en lo que vieron y escucharon, y mañana, aquellos que quieran ser parte de esta nueva visión, regresen. Aquellos que no, entenderé completamente». ¿Alguna vez te has sentido demasiado orgulloso para arrodillarte ante Dios? ¿Has construido muros alrededor de tu corazón porque admitir que necesitas ayuda te hace sentir débil? Déjame decirte algo, la verdadera fuerza está en la rendición. Comparte en los comentarios si alguna vez has tenido que tragarte tu orgullo para acercarte a Dios. Ahora veamos cómo terminó esta historia 3 años después. 3 años después, la sala de conferencias del Hospital de Investigación Valentech estaba llena de periodistas, médicos, activistas de salud pública y representantes de la Organización Mundial de la Salud. En el podio, el doctor Ramírez presentaba los resultados de 3 años de investigación financiada por el fondo de $500 millones que Ricardo había establecido. Damas y caballeros, el doctor Ramírez ajustó sus lentes, su voz emocionada. «Hoy anuncio que hemos desarrollado un tratamiento para la tuberculosis resistente a medicamentos que es 97% efectivo y puede producirse a un costo de solo $3 por dosis. Este tratamiento será distribuido gratuitamente a países en desarrollo». La sala estalló en aplausos. Era el 5º tratamiento revolucionario que el equipo de Valentech había desarrollado en 3 años, todos distribuidos sin costo a las poblaciones más necesitadas. Ricardo observaba desde un lado del escenario, ya no vestido en trajes de $5.000, sino en ropa simple pero digna. Había perdido peso, pero se veía más saludable, más vivo. La tensión constante que había marcado su rostro durante décadas había desaparecido, reemplazada por una paz que irradiaba desde adentro. A su lado estaba María Elena, ahora vicepresidenta ejecutiva de Valentech y líder del Consejo de Ética Corporativa. En 3 años, ella había transformado completamente la cultura de la empresa, implementando programas de mentoría espiritual, retiros de bienestar para empleados y políticas de contratación que valoraban la compasión tanto como las credenciales. Sofía también estaba allí, radiante de salud a sus 47 años. Había dedicado los últimos 3 años a viajar por América Latina, compartiendo su testimonio de sanación y dirigiendo un ministerio de apoyo a familias afectadas por cáncer. Después de la presentación, Ricardo subió al podio para hacer un anuncio final. 3 años atrás, comenzó, hice una apuesta imposible con un hombre que cambió mi vida para siempre. Le dije que le daría mi empresa si podía demostrarme que Dios existía. Él me dio esa demostración de formas que todavía me dejan sin aliento. Y hoy, en el aniversario de ese día, quiero compartir lo que hemos logrado. Hizo una pausa, mirando a la audiencia llena de rostros atentos. Valentech ha perdido el 42% de su valuación de mercado según los estándares tradicionales. Pasamos de $2.000 millones a $1.160 millones. 37 ejecutivos renunciaron en los primeros 6 meses. 17 inversores principales se retiraron. La prensa nos llamó locos, irresponsables, fanáticos. Sonrió. Y sin embargo, en estos 3 años, hemos desarrollado 5 tratamientos médicos que han salvado un estimado de 200.000 vidas. Hemos construido 7 hospitales gratuitos en comunidades empobrecidas de América Latina. Hemos becado a 500 estudiantes de medicina que se comprometieron a servir en áreas desatendidas. Hemos creado 200 empleos bien pagados para personas que antes eran rechazadas por empresas tecnológicas porque no tenían las credenciales correctas. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Hemos perdido billones de dólares,
pero hemos ganado propósito, hemos ganado paz, hemos ganado vidas. El aplauso que siguió fue estruendoso, pero Ricardo levantó su mano pidiendo silencio. Hay más. Hoy anuncio la creación del movimiento corporativo cristiano, una red de 300 CEOs y empresarios en 15 países que se han comprometido a dirigir sus empresas con principios cristianos de servicio, justicia y compasión. En la pantalla detrás de él aparecieron rostros de hombres y mujeres de negocios de todo el mundo. Algunos eran millonarios, otros dirigían pequeñas empresas familiares, pero todos compartían el mismo compromiso: usar sus recursos para servir, no solo para acumular. Este movimiento fue inspirado por un carpintero que vivió hace 2000 años, continuó Ricardo. Un hombre que eligió la cruz sobre el trono, que lavó los pies de sus discípulos, que dijo que los últimos serán primeros y los primeros serán últimos, y que me enseñó que el éxito real no se mide en ganancias trimestrales, sino en vidas transformadas. Esa noche, Ricardo regresó al piso 45 de Valentec. Su oficina había cambiado dramáticamente en 3 años. Los premios y fotos con celebridades habían sido reemplazados por fotografías de comunidades servidas, niños sonrientes en hospitales construidos por Valentec y graduaciones de estudiantes becados. Estaba solo, mirando la ciudad nocturna a través de la ventana panorámica, cuando sintió una presencia familiar detrás de él. «Hola, Ricardo». Se giró rápidamente. Allí, vestido exactamente como 3 años atrás en túnica blanca, estaba Jesús. Sus ojos brillaban con el mismo amor infinito, la misma compasión que había transformado la vida de Ricardo hace 1095 días. «¿Volviste?», Ricardo susurró, cayendo de rodillas. «Prometiste que volverías en 3 años». «Siempre cumplo mis promesas», respondió Jesús, acercándose y ayudando a Ricardo a ponerse de pie. «He estado observando. Estoy orgulloso de ti». «Perdimos tanto dinero», Ricardo rió entre lágrimas. «Los analistas de negocios nos llaman el mayor fracaso corporativo de la década». «¿Y cómo lo llamas tú?». «El mayor éxito de mi vida». Jesús sonrió. «Entonces has aprendido bien. Pero ven, quiero mostrarte algo». Colocó su mano sobre el hombro de Ricardo y en un instante no estaban en la oficina, sino en un lugar que Ricardo reconoció instantáneamente: el Hospital General San José. La misma habitación donde su madre había muerto 11 años atrás. Pero ahora la habitación estaba llena de vida. Una mujer joven de 32 años, delgada por la quimioterapia pero con ojos llenos de esperanza, sostenía la mano de su hija de 7 años. «Mamá», la niña preguntó, «¿te pondrás mejor?». «Sí, mi amor», la mujer sonrió. «Los médicos dijeron que hay un nuevo tratamiento, gratuito, de una empresa que se llama Valentec. Me salvará la vida». Ricardo observó la escena, su corazón expandiéndose en su pecho. «Esto es lo que tu rendición creó», dijo Jesús. «Esta mujer vivirá. Verá a su hija graduarse, conocerá a sus nietos, porque tú elegiste perder dinero para salvar vidas». La escena cambió. Ahora estaban en un pequeño pueblo en las montañas de Guatemala. Un hospital recién construido atendía a cientos de pacientes que antes tenían que viajar 8 horas para recibir atención médica. «Esto», Jesús señaló, «es resultado de tu fondo. 73 vidas salvadas solo este mes en este hospital». Otra escena. Una universidad en Colombia. Estudiantes de medicina de comunidades indígenas estudiaban con libros y equipamiento provisto por becas de Valentec. «Estos estudiantes», dijo Jesús, «regresarán a sus comunidades y atenderán a miles, porque tú elegiste invertir en personas en lugar de solo en ganancias». Ricardo lloraba abiertamente ahora, viendo el impacto multiplicado de decisiones que en su momento parecieron locas según el mundo de los negocios. De repente estaban de regreso en la oficina. Jesús se sentó en el sofá, invitando a Ricardo a sentarse junto a él. «Hace 3 años», Jesús comenzó, «me preguntaste por qué tu madre tuvo que morir.
¿Ahora entiendes la respuesta? Ricardo asintió lentamente. Su muerte fue lo que endureció mi corazón, pero también fue lo que creó el espacio para que finalmente me rindiera. Si ella hubiera sido sanada cuando pedí, probablemente habría vuelto a mi vida de orgullo, atribuyendo su sanación a la medicina moderna. Pero su muerte me quebró, y a veces necesitamos estar completamente quebrados antes de poder ser verdaderamente reconstruidos. Exacto. Jesús sonrió con tristeza. Tu madre sabía esto. Por eso sus últimas oraciones no fueron por su sanación, sino por la tuya. Ella eligió partir en paz, confiando en que yo vendría por ti cuando estuvieras listo. ¿Está bien?, preguntó Ricardo. ¿Está en paz? Más que en paz, está en plenitud y está muy orgullosa de su hijo. Ricardo cubrió su rostro con sus manos, sollozando. Hay tanto que quisiera decirle. Algún día tendrás esa oportunidad, Jesús lo consoló. Pero por ahora, tu trabajo aquí no ha terminado. De hecho, apenas está comenzando. Se puso de pie, caminando de nuevo hacia la ventana. El movimiento corporativo cristiano que iniciaste crecerá. En 10 años transformará industrias enteras, compañías tecnológicas, farmacéuticas, financieras. Todas comenzarán a adoptar modelos que priorizan el servicio sobre las ganancias. No porque sea buen marketing, sino porque es correcto. Pero enfrentarás oposición, continuó, su tono volviéndose más serio. Hay fuerzas en este mundo que no quieren que el amor triunfe sobre la codicia. Intentarán destruirte, desacreditarte. Algunas personas que hoy te llaman loco comenzarán a llamarte peligroso. Lo sé, respondió Ricardo. Ya he recibido amenazas, demandas, intentos de sabotaje. ¿Y aún así continuarás? Hasta mi último aliento. Jesús se giró, sus ojos brillando con orgullo. Entonces, recuerda esto. Cuando Saulo perseguía a mis seguidores en el camino a Damasco, yo lo detuve. Lo cegué temporalmente para abrir sus ojos permanentemente. Se convirtió en Pablo, mi apóstol más grande. Tú eres como él, Ricardo. Fuiste mi enemigo, ahora eres mi soldado, y usaré tu testimonio para llegar a otros que piensan que están demasiado lejos, demasiado endurecidos, demasiado rotos para ser salvados. Se acercó a Ricardo una última vez, colocando ambas manos sobre sus hombros. No te di mi empresa como pediste en nuestra apuesta. En cambio, te di algo mucho más valioso: propósito, paz y la certeza de que cuando finalmente dejes este mundo, escucharás las palabras que todo mi pueblo anhela. Bien hecho, siervo bueno y fiel. ¿Cuándo volveré a verte?, preguntó Ricardo. Todos los días, respondió Jesús, en el rostro de cada persona que sirves, en cada vida que salvas, en cada acto de compasión que extiendes. Estoy allí, siempre he estado allí. Solo tenías los ojos cerrados. Jesús comenzó a desvanecerse, su forma física volviéndose translúcida mientras la luz de la luna pasaba a través de él. Espera, Ricardo se estiró. Una última pregunta. ¿Sí? Aquel día cuando hicimos la apuesta, ¿alguna vez hubo duda de que yo cambiaría? Jesús sonrió, casi completamente invisible ahora, excepto por sus ojos. Nunca. Porque te conocí antes de que nacieras. Vi tu final desde tu principio. Y siempre supe que el hombre que humilló a María Elena era solo una versión quebrada del hombre que Dios creó para ser. Solo estabas esperando permiso para creer. Con esas palabras, Jesús desapareció completamente, dejando a Ricardo solo en su oficina. Pero no se sentía solo. Por primera vez en su vida sentía una compañía constante, una presencia que no requería ojos físicos para ver. Se arrodilló allí mismo, en el piso de su oficina, y oró. No una oración desesperada de alguien buscando un favor, sino una oración de gratitud de alguien que finalmente había encontrado su hogar. 6 meses después, Forbes publicó un artículo titulado Ricardo Valenzuela, el CEO que perdió billones y ganó propósito.
El artículo, escrito con escepticismo inicial, terminaba con una admisión inquietante del autor. No puedo explicar racionalmente por qué el modelo de Valenzuela funciona. Según toda lógica empresarial tradicional, debería haber colapsado, pero las cifras no mienten. Valentec está creciendo de nuevo, ahora con una valuación de 1.400 millones de dólares. Y lo más extraño es que su competencia está comenzando a copiar sus principios. Quizás hay verdad en lo que Valenzuela dice: cuando Dios está en el centro, las reglas cambian. El artículo generó controversia masiva, pero también inspiró a 17 CEOs más a unirse al movimiento corporativo cristiano. María Elena, ahora una de las ejecutivas más respetadas en la industria tecnológica, continuó orando por Ricardo cada día, pero ahora sus oraciones eran de agradecimiento en lugar de súplica. Sofía fundó una red de apoyo para pacientes de cáncer que se extendió a 22 países. Su testimonio de sanación había sido presentado en conferencias médicas, estudiado por escépticos y analizado por investigadores. Nadie podía explicarlo, pero nadie podía negarlo. Y Ricardo, el hombre que una vez desafió a Dios a probarse a sí mismo, ahora pasaba sus días probando su fe a través de acciones. Cada decisión empresarial pasaba por un filtro simple: ¿qué haría Jesús? A veces la respuesta era costosa, a veces significaba perder contratos o inversores, pero siempre, de alguna manera misteriosa que desafiaba la lógica tradicional, resultaba en algo mejor. No siempre inmediatamente, pero eventualmente. 10 años después de aquel día fatídico, Valentec alcanzaría una valuación de 2.500 millones de dólares, superando su pico anterior. Pero ahora ese dinero circulaba diferente. 50% de las ganancias iban a servicio comunitario, investigación médica gratuita y educación en áreas desatendidas. El día antes de su muerte, a los 73 años, Ricardo visitaría el Hospital General San José una última vez. Se sentaría en la misma habitación donde su madre había muerto, ahora renovada y nombrada Ala Gabriela Valenzuela, en su honor. Cerraría sus ojos, sintiendo la misma presencia que había sentido aquella noche en su oficina 3 años después de su transformación, y escucharía, tan clara como si fuera audible, una voz familiar: bien hecho, siervo bueno y fiel. Entraste en la batalla siendo mi enemigo y la terminaste siendo mi amigo. Tu madre está esperando. Es hora de venir a casa. Ricardo sonreiría, tomaría su último aliento en paz y se encontraría parado en un jardín más hermoso de lo que jamás imaginó. Y allí, esperándolo con los brazos abiertos, estarían su madre, María Elena, quien había partido 5 años antes, y en el centro de todo, el carpintero que había apostado todo por su alma y había ganado. Pero eso sería en el futuro. Por ahora, Ricardo Valenzuela tenía trabajo que hacer, vidas que tocar, un testimonio que compartir y una promesa que cumplir: usar cada recurso, cada día, cada aliento, para demostrar que el amor de Dios es real, es transformador y está disponible para cualquiera dispuesto a rendirse, incluso para un CEO ateo que una vez desafió al creador del universo a una apuesta imposible y perdió. Y al perder, ganó todo. Hermanos y hermanas, llegamos al final de esta poderosa historia. Pero quiero hacerte una pregunta final. ¿Estás dispuesto a usar tu éxito, tus talentos, tus recursos, sean grandes o pequeños, para glorificar a Dios? Ricardo perdió billones de dólares según los estándares del mundo, pero ganó propósito eterno. La pregunta no es cuánto tienes, sino qué estás dispuesto a hacer con lo que Dios te ha dado. Déjame saber en los comentarios qué cambios necesitas hacer en tu vida para poner a Dios verdaderamente en el centro. Esta historia termina aquí, pero tu historia con Dios apenas está comenzando. Que el Señor te bendiga y te guarde. Hasta la próxima historia de fe y transformación.